Creo que todos recordamos esa situación cuando el Señor está hablando de seguirle y hay muchas personas que al ver el mensaje radical del Señor Jesús deciden abandonarle. Y cuando Él pregunta, vosotros a los discípulos, ¿vosotros también queréis iros? Pedro le responde, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Realmente fue una respuesta genial porque resume lo que significa la palabra de Dios, lo que significan las palabras del Señor Jesús, que no solamente era el mejor maestro que ha existido jamás, sino que cuando Él habla, cuando lo escuchamos a Él, tenemos vida eterna. Y no debemos olvidarlo nunca, porque vivimos ya en unos momentos, incluso en la propia Iglesia, donde muchas veces le damos más importancia a lo que otras personas dicen que a lo que la propia Biblia dice. Y cuando tenemos alguna dificultad o pensamos que necesitamos saber algo sobre cierto tema, ya no vamos a la Biblia, sino que entramos en Internet o leemos libros de ciertas personas. Y da la impresión de que cuanto más conocida sea esa persona, o su ministerio más grande, o su iglesia tenga más personas, nos da la impresión de que tiene más razón en lo que dice. Y ya no vamos a la Biblia, a la palabra de Dios. Y eso es muy grave porque la Biblia ha dejado de ser el centro de lo que nosotros pensamos, de nuestra vida, incluso de lo que hablamos en la iglesia. Claro, a veces pensamos en situaciones que ocurrían en el Antiguo Testamento, cuando había personas que Dios escogía, profetas y siervos suyos, para hablar de Él literalmente, y hablaban en la presencia de Dios porque no tenían la posibilidad de leer la palabra de Dios, de leer la ley. Y eso hacía que esas personas fueran muy admiradas. Pero recuerda que también esos siervos, esas siervas de Dios, estaban realmente hablando y jugándose la vida, porque si se descubría que hablaban por sí mismos, podían perder la vida. Así que ahora ya no es ese momento, ya no vivimos de la misma manera. El mismo Señor Jesús dijo que los siervos precisamente son para servir a las personas, que ahora tenemos que tener la actitud de ayudar a las demás personas, que ahora nuestra palabra solo puede ayudar, pero lo que realmente es trascendente es la palabra de Dios. Lo que tiene que ocupar el centro es la palabra de Dios. Lo que tenemos que buscar siempre es la palabra de Dios, no la de las personas. Claro, vivimos en un momento, incluso en lo que se llama la época posmoderna, en una cultura de las respuestas correctas. Si tú tienes las respuestas correctas, puedes llegar a terminar una carrera, puedes hacerte, supongamos, médico, pero no necesariamente tienes que amar a las personas, sencillamente sabes lo que es lo correcto. Y muchas veces, muchas personas delante de Dios tienen las respuestas correctas, pero no viven en la presencia de Dios y no son capaces de servir a los demás. Y por eso se sirven a sí mismos, directo e indirectamente. Una vez mi abuelo me dijo en tono de broma, y ahora lo estoy tomando muy en serio esas palabras, que era una de las diferencias entre la Iglesia de Roma y la Iglesia evangélica es que la Iglesia de Roma, la Iglesia católica, tiene un papa, y en la Iglesia evangélica hay miles de papas, porque hay miles de personas que creen que ellos tienen la razón, y ya no estamos volviendo a la palabra de Dios. Y es curioso porque a veces hasta personas que solamente les buscan que les sigan 20, 25, 30 personas, da igual, ellos quieren tener razón, quieren sentirse importantes. Y con eso estamos perdiendo la centralidad de la palabra de Dios y estamos perdiendo palabras de vida eterna, porque solo el Señor Jesús da las palabras de vida eterna. ¿Y sabes lo que está ocurriendo? Que muchas personas van incluso a la iglesia el domingo para escuchar la palabra de Dios y durante toda la semana ni leen la Biblia. Es como si tú fueras el domingo o cualquier día de la semana al mejor restaurante de tu ciudad y la comida fuera absolutamente impresionante y disfrutaras muchísimo y luego durante los otros 6 días no volvieras a comer. Tu cuerpo rápidamente se resentiría y no solamente tendrías muchas enfermedades, podrías llegar a morir, porque no se puede comer un solo día. De la misma manera nosotros tenemos que tomar la palabra de Dios, tomar el pan de vida, escuchar al Señor Jesús y hablar con Él, leer su palabra todos los días de nuestra vida. No podemos vivir solo de lo que alguien nos dice en la iglesia, no podemos vivir solo de la comida masticada de ciertos libros o de ciertas personas en internet.
o de personas que hablan de Dios, por muy buenos que sean. Por eso Pablo le advierte a la primera iglesia y les dice que todo el cuerpo de Cristo, escribiendo a los Efesios capítulo 4, que todo el cuerpo de Cristo es equipado para ayudarse unos a otros, no determinadas personas, sino todos, para que podamos ayudar a los demás y para que no seamos como niños llevados de cualquier viento de doctrina de un lugar a otro, o de personas que realmente nos pueden hacer daño directo o indirectamente, sino que todos crezcamos, dice, en aquel que lo es todo, que es el Señor Jesús, y dice, crezcamos viviendo la palabra de Dios en amor, viviendo lo que Dios dice, no lo que otras personas dicen, porque solo hay uno que tiene palabras de vida eterna, que es el Señor Jesús. Y por eso somos cristianos, y por eso le amamos, porque le seguimos a Él, no a otras personas, porque le necesitamos a Él, porque no podemos vivir sin Él, porque todos los días queremos escucharle y queremos hablar con Él. Y eso transforma nuestra vida.